Economía entre líneas. Un espacio de pensamiento libre para descubrir las ideas que mueven la economía. Leemos entre líneas lo que los números esconden. Analizamos temas económicos con claridad y sencillez, conectando la teoría con el mundo real. Contamos con invitados expertos que van más allá de las cifras para explicar los impactos sociales y económicos. Conéctate con nosotros para entender a fondo los temas económicos actuales. ¿Qué pasa cuando un municipio se vacía? En este episodio hablamos con uno de los autores del libro País Raquítico, País Robusto, que advierte que más de 2/3 partes de los municipios de Colombia están en riesgo de despoblamiento. Exploramos las implicaciones legales, fiscales y sociales de este fenómeno, su relación con el envejecimiento poblacional y los retos de la planeación territorial en un país que se está transformando. Imaginemos un municipio en Colombia donde ya no se escuchan niños jugando en los recreos. Ni se ven filas en los puestos de salud, ni se vota en elecciones porque simplemente ya no hay a quien convocar. Aunque parezca un escenario extremo, no está tan lejos de la realidad que enfrentan muchos municipios del país, Colombia. La baja natalidad se ha convertido en una preocupación creciente. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en 2024 se registraron apenas 445.011 nacimientos, lo que representa una caída del 13,75% respecto al año anterior. Esta tendencia impacta directamente el crecimiento poblacional y podría traer consecuencias profundas y duraderas para el futuro del país. Hoy hablaremos de un fenómeno silencioso pero contundente: el despoblamiento de los municipios colombianos. Más de 2/3 partes de ellos están en riesgo de vaciarse. Y no se trata solo de una cifra demográfica. Es un país que pierde músculo social, fuerza laboral, autonomía territorial y viabilidad fiscal. Para abordar este tema, nos acompañan los autores del libro País Raquítico, País Robusto, una investigación de cartografía, la transformación poblacional de Colombia, y que advierte con datos y argumentos sólidos que si no actuamos a tiempo podríamos enfrentar una reconfiguración silenciosa y tal vez irreversible del país que conocemos. ¿Qué significa que un municipio deje de existir? ¿Qué pasa con sus escuelas, sus hospitales, su historia? ¿Cómo afecta esto a la economía, al sistema pensional, a la planificación nacional? Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y en este episodio leeremos entre líneas sobre País Raquítico, País Robusto, la cartografía del poblamiento y despoblamiento de los municipios colombianos. Para ello hemos invitado al doctor Óscar Alfonso. Él es doctor en Planeamiento Urbano y Regional, economista, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, líder del Grupo de Investigación Construcción de Estado, Territorio y Paz y coordinador académico de la colección Economía Institucional Urbana. Un gusto tenerlo aquí, doctor Óscar. Samuel y Valentina, amables oyentes, mil gracias por la invitación, al igual que Angie y mi colega Juan. También nos orgullece tener con nosotros a la profesora Angie Molina. Ella es magíster en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos, magíster en Planeación Territorial y Dinámicas de Población, ingeniera catastral y geodesta, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, vinculada al área de Demografía y Estudios de Población y al programa de Geografía de la Universidad Externado de Colombia. Gusto tenerla con nosotros, profesora Angie. Gracias, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente a Valentina. Un gusto para mí estar aquí acompañándolos junto con Juan Andrés y el profesor Óscar Alfonso. Y por último, nos orgullece también tener el honor de estar con el profesor Juan Andrés Castro. Él es doctor en Pensamiento Complejo, especialista en Comunicación, Educación, especialista en Métodos de Análisis Demográfico y máster en Estudios de Población. Él es psicólogo, docente investigador, director del área de investigación en Demografía y Estudios de Población y director de la Maestría en Planeación Territorial y Dinámicas de Población de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Bienvenido, profesor Juan Andrés. Samuel, un gusto. Valentina, también un gusto para mí estar aquí.
Y por supuesto, un saludo enorme al profesor Oscar y a la profesora Angie. Muy bien, queremos abrir esta conversación con el profesor Oscar. Ustedes abren en el libro con una metáfora poderosa, el raquitismo poblacional. ¿Qué los llevó a usar esa metáfora y qué revela sobre la salud demográfica de nuestro país? Excelente pregunta, Samuel y Valentina. Tiene antecedentes. La enseñanza de la economía urbana y regional, y en particular en lo que se refiere a los estudios de disposición de la población en los territorios, hacia mediados del siglo pasado y a raíz sobre todo de investigaciones surgidas desde CEPAL y otras organizaciones de alcance latinoamericano, se acuñó la noción de la macrocefalia urbana. De nuevo, a veces nos quedamos cortos con el lenguaje en nuestras ciencias, en nuestras disciplinas, y ese fue el primer caso que al menos yo conozco que se echó mano de la fisiología para señalar un fenómeno que describe adecuadamente la fisiología y que hace alusión a un cuerpo que tiene una cabeza desproporcionalmente grande en relación con el resto del cuerpo. Ese es el fenómeno de la macrocefalia que en los estudios poblacionales de entonces se atribuyó al gran peso que tiene la primera ciudad, particularmente en los países del sur del continente en relación con el resto del país. Gran Buenos Aires puede representar en su momento algo más del 40% de la población total argentina, lo que da idea de que La Pampa, por ejemplo, en efecto es un lugar con bajísima densidad poblacional. Pero eso también ocurre con Montevideo, con sus 3 millones de habitantes. Eso también ocurre con la conurbación Santiago-Valparaíso en relación con el conjunto de Chile. El conjunto urbano de Lima y el Callao en Perú también. Bueno, nosotros inicialmente con Angie y con Juan Andrés pensamos en un título un poco igualmente revelador, pero un poco más convencional, que era el declive poblacional de los municipios colombianos, que también describe este fenómeno que estamos tratando. Pero también analizamos el país que recibe los mayores contingentes poblacionales y por eso las dos caras de la moneda. Un país raquítico, echando mano de la fisiología. El raquitismo es una enfermedad de pérdida de masa muscular, pero que también toca el tuétano. Como nos explicaba un médico recientemente, la carencia de vitamina D hace que ese fenómeno, ese padecimiento también afecte la masa ósea, y el raquitismo se extiende a todo el cuerpo, indistintamente de zonas blandas o zonas duras. Por el otro lado, tenemos el país robusto. Así como hay un pedazo de país que se está despoblando, también hay un país que se fortalece, y en particular nuestros cursos de la maestría en economía del desarrollo metropolitano y regional precisamente nos dimos a la tarea de investigar, medir, documentar el crecimiento poblacional de las zonas metropolitanas, que en Colombia son 7, y que esas zonas metropolitanas asumen la mayor carga poblacional, tanto por crecimiento demográfico como por recepción de migrantes del país. A propósito del primer capítulo donde participa Angie y Juan Andrés, y teniendo en cuenta que, pues como bien decía Oscar en su respuesta sobre el título, es que pues existen municipios que son muy diferentes, hay unos que están más poblados que otros, y hay una afirmación muy poderosa, y es que del libro y del capítulo, y es que 2/3 partes de los municipios están en riesgo de despoblamiento. Entonces me gustaría preguntarles qué criterios utilizaron para identificar el riesgo de despoblamiento y qué tipos de vaciamiento están observando. Juan Andrés. Valentina, mira, empleamos una medida, varias medidas, pero la primera fue medidas de crecimiento. Entonces, lo primero que identificamos fue, en efecto, este número de municipios que están perdiendo población o que están cercanos a cero en su crecimiento. Entonces, ahí empleamos una primera medida que es el crecimiento total. Pero después nos hicimos la pregunta cuáles eran los factores que estaban determinando ese crecimiento. Y en medidas de crecimiento demográfico, pues tenemos 2 medidas. Fundamentalmente
principalmente el crecimiento vegetativo o crecimiento biológico, es decir, la capacidad reproductiva, y el crecimiento migratorio. Entonces, en el primero de los casos, pues lo miramos por estadísticas vitales, cuál es la tendencia de los municipios, y ahí pues encontramos cosas que son bastante llamativas. Por ejemplo, ya empezamos a encontrar municipios que llamamos así insostenibles porque su capacidad de reproducción es muy baja. Quiere decir ello, en este momento son más las personas que mueren que las que nacen o están cercanos a cero. Esos municipios pues para nosotros ya empiezan a ser insostenibles poblacionalmente porque están a expensas de la migración. Y el segundo grupo justamente es la dinámica migratoria, pero dado que no tenemos fuentes en el país que estén monitoreando las tendencias de migración, en este caso nosotros hacemos un cálculo por algo que denominamos saldos migratorios por ecuación de compensación. Y ahí lo que identificamos es que un factor determinante del crecimiento en el país, en efecto, es la migración. Colombia sigue siendo un país que se mueve de forma vigorosa y eso también habla del vaciamiento. Generalmente por teoría lo que vemos es que quienes migran son las fuerzas productivas y reproductivas y eso está conllevando a que aquellos municipios que se están quedando sin población además estén teniendo, intuimos, un envejecimiento más acelerado. Entonces esas son como las medidas que nosotros empleamos para hacer el cálculo del despoblamiento. Quizá para complementar un poquito lo que menciona Juan, vale la pena resaltar que este trabajo se venía desarrollando ya de tiempo atrás. Se hizo un estudio con los datos del censo 2005, a partir de los cuales se obtuvieron hallazgos bien interesantes en donde más o menos alrededor del 40% de los municipios tenían crecimientos vegetativos, que es la relación entre el nacimiento y la mortalidad, positivos. Sin embargo, habían unos crecimientos totales negativos. Eso sugería quizá unos procesos migratorios que en este porcentaje de municipios pues estaban marcando la pauta del despoblamiento y del poblamiento a su vez en otros espacios, porque la migración es un proceso pues que tiene dos asientos, ¿no? El lugar de salida de la población y el lugar de acogida. Entonces luego esto lo que hace es, viene este nuevo trabajo en el que con el censo del 2018 se busca identificar justamente qué es lo que se ha reforzado o cuáles han sido las tendencias y los cambios en el intercensal, ¿no? Entre el 2005 y el 2018, y se ve cómo la migración tiene un efecto muy determinante en el poblamiento de los territorios y está marcando una distribución poblacional diferente, porque aquellos núcleos metropolitanos que venían teniendo la mayor concentración y recepción de la población empezaron a expulsar hacia las ciudades intermedias y hacia los municipios del área periférica, generando otro tipo de dinámicas y otro tipo de cambios territoriales, también otro tipo de formas de gestión del territorio y quizá dejando también una mayor intensidad de despoblamiento en aquellas áreas alejadas. Sí, a propósito de la investigación de Angie y de Juan Andrés, también en la que participó Norma, entre el trabajo del 2005 y el trabajo del 2018, que es lo que realmente ocupa este primer capítulo del libro, también hay una innovación conceptual que a mí me fascinó. Como editor del libro me fascinó la noción de la sustentabilidad poblacional, es decir, que trasciende a las nociones comunes que en demografía se vienen trabajando, y yo creo que esa innovación conceptual va a mover a muchos demógrafos, no solo de Colombia, sino de otras partes de América Latina y del mundo en despoblamiento, que es este fenómeno del llamado del invierno demográfico. Van a tener en esa categoría que ustedes acuñaron un gran auxilio teórico, ¿no, Angie? Sí, de acuerdo. De hecho, el tema del despoblamiento, de la sustentabilidad y de la sostenibilidad se acuña un poco como bajo un concepto que tiene origen en España, que es la demotanasia. Sí, es ver cómo se han venido dando pérdidas de población en un marco en donde además la demografía se venía analizando en procesos de crecimiento muy asociados a la natalidad y a la mortalidad, enmarcados además en algo que se llamaba la teoría de transición demográfica, ¿no? Que está dividida en distintas fases, no hay un consenso en el número de fases, pero que sí muestra una caída muy importante de la fecundidad, una estabilización de la mortalidad y por tanto pues un proceso de envejecimiento progresivo que además pone en tensión
digamos, todos los sistemas económicos y de atención en servicios de salud y otros servicios pues de calidad, digamos, de la atención desde el punto de vista de la dimensión social del desarrollo. Muy bien, más bien quisiera preguntar entonces, ¿cómo ven ustedes la perspectiva que tiene estas migraciones para el desarrollo local de los municipios? Teniendo en cuenta lo que mencionabas de que hay unas ciudades, o sea, pues digamos, por ejemplo, pasa mucho que las decisiones tienen que ver, por ejemplo, con educación. De pronto el desarrollo de capital humano, las personas van a estudiar a las ciudades principales, pero se empiezan a despoblar esos municipios aledaños que tú mencionabas. ¿Podrían explicarnos qué implicaciones tiene esto para el desarrollo local? Sí, la pregunta tiene una dimensión global muy relevante hoy en día, el tratamiento de las migraciones por las políticas que están tomando los países centrales y notoriamente los Estados Unidos hoy en día. Esos, si me permiten hacer un uso de una noción en economía que son los ajustes intertemporales, probablemente para estos mandatarios hoy en día, a fin de, con la excusa de proteger su mercado de trabajo, les suene muy bien a sus votantes que tome decisiones que otrora serían impopulares, como la de la expulsión de migrantes a veces en condiciones inhumanas. Pero en esta perspectiva del invierno demográfico, que ya son varios las investigaciones que a escala global se han hecho, resalto especialmente las del grupo GBD, financiado por la fundación de Bill y Melinda Gates, en un horizonte de mediano largo plazo, el invierno demográfico, la caída de las tasas de natalidad se va a acentuar. Y esos países que hoy expulsan trabajadores, porque son trabajadores que están buscando allí el llamado sueño, algún sueño europeo, sueño americano, y que hoy son así de maltratados, en el futuro van a ser muy apreciados porque va a hacer falta mano de obra para el trabajo. No solo en actividades primarias como a los sectores agrícolas cada vez más cambiantes, y lo digo en plural, y el sector de los servicios, sino porque también las manufacturas y la tecnología hoy en día tiene un componente de trabajo manual considerable. Buena parte, casi todos los celulares que circulan en el mundo tienen un componente ensamblado a mano que ningún robot puede reemplazar el tacto humano. En los casos de los municipios colombianos que Angie y Juan ya han advertido, el fenómeno es un poco más complejo porque tiene que ver con las personas que migran y que son generalmente las personas en edad de trabajar. El envejecimiento se va haciendo más recurrente en los municipios que pierden esa fuerza de trabajo, esos brazos para el trabajo. Llegan, como dice Angie, a los núcleos metropolitanos donde la vida es muy difícil, la vida es costosa, y aquí llegamos a un ejemplo para responder a la pregunta que nos plantean Samuel y Valentina. Es el caso de Bogotá. El crecimiento de Bogotá, precisamente el crecimiento poblacional, se ha logrado sostener por fuerza del crecimiento vegetativo, pero la verdad es que Bogotá opera algo así como un receptor primario de migraciones para que luego las distribuya a los municipios de la zona metropolitana, notoriamente a los conjuntos urbanos principales que Bogotá tiene, que son Bogotá y Mosquera, porque la vida aquí es muy costosa. La vivienda aquí en Bogotá es muy costosa, y los costos de residir en Bogotá para las clases populares y para los hogares jóvenes es cada vez más elevado. A esto se le suma una crisis de la producción residencial de la que pocos hablan y que acaba por complejizar el panorama para los residentes en nuestra ciudad. Bueno, Oscar, yo quisiera complementar. La pregunta que nos hace Valentina a mí me parece que es muy provocadora, por un sentido adicional. Muchas veces dejamos de lado el sentido de la migración y las movilidades cotidianas, además, para la gestión y la planificación urbana. Y seguimos cometiendo errores al omitir estas variables, porque son variables que van a determinar la demanda de bienes y servicios y de garantía de derechos. Estos flujos cotidianos o estos flujos temporales
impactan sobre la prestación de los servicios y muchas veces son invisibles para las administraciones. Entonces hay administraciones que dicen, yo invierto en cobertura y todas las veces tengo déficit y se debe a sus núcleos de recepción. Entonces marcan, por supuesto, un factor de demanda muy importante, pero en los lugares de destino, de origen, pues están dejando también espacios vaciados, espacios despoblados, espacios raquíticos, donde muchas veces es difícil, son fuerzas productivas y reproductivas que son difíciles de reponer y que implican enormes desafíos para las administraciones locales, tanto para las que acogen la población migrante como para las que pierden esa población. Entonces, en ese sentido, ¿qué patrones identificaron ustedes a la hora de realizar la clasificación de los municipios según su nivel de sustentabilidad demográfica? Pues mira, nosotros identificamos 8 niveles de comportamiento de esa relación entre el crecimiento vegetativo y el crecimiento migratorio. Y pudimos notar, por ejemplo, que esos núcleos metropolitanos en donde hay una mayor concentración de población, pues se presenta un crecimiento vegetativo alto, digamos que es positivo y que es el que mantiene valores que refuerzan el crecimiento total. La migración también hace una contribución, pero realmente es el vegetativo el que está generando ahí el mayor aporte. Por otro lado, nosotros también encontramos otros territorios en donde hay un aporte de la migración, se presentan crecimientos vegetativos positivos, pero es la migración la que refuerza esto. Eso, digamos, genera algunas incertidumbres en relación a la posible autonomía que tiene la población para, ¿cierto?, reproducirse en términos biológicos y en términos sociales, porque aquí entramos a una dependencia de lo migratorio. Ya luego, por ejemplo, podemos identificar una sostenibilidad de bajo riesgo en donde el crecimiento vegetativo es positivo, pero también hay salidas de población, migraciones que no son lo suficientemente fuertes para reducir el crecimiento total. Se siguen teniendo crecimientos positivos, pero de todas maneras también se ven salidas de población importantes. Luego también podemos ver crecimientos vegetativos positivos, pero que son menores a los crecimientos, a las salidas de población, a las tasas de migración neta, y eso hace que los crecimientos totales sean negativos. Entonces ahí ya estamos teniendo pérdidas de población que pueden poner los territorios en un alto riesgo de insustentabilidad poblacional o demográfica, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, situaciones en donde el riesgo demográfico es moderado y se presentan crecimientos vegetativos bajos, pero que son compensados con la migración y permiten mantener crecimientos migratorios altos. Y ya en unos niveles pues mucho más preocupantes, si se quiere, pues hay crecimientos vegetativos bajos, migratorios, hay ingresos, pero no logran compensar y se empiezan a ver pérdidas de población totales. Entonces estos son los que tienen un alto nivel de riesgo de salida. También tenemos los que definitivamente pierden tanto por migración y vegetativo, y entonces ahí vienen los problemas de proyección de la sustentabilidad y la permanencia de la entidad territorial en términos de poder producir los suficientes ingresos corrientes que dan lugar pues a su categoría de municipio, ¿no? A propósito, con eso último que mencionas, teníamos una pregunta preparada, y es que según la ley 136 del 94, un municipio puede perder su categoría si no cumple con ciertos requisitos de la población. Con todas las dinámicas que tú nos explicabas, nos gustaría que profundizaran cualquiera de ustedes en esto. ¿Qué implicaciones tiene para la autonomía regional? ¿Podríamos ver desapariciones administrativas de los municipios? ¿Y qué implicaciones tiene pues esto para el país? La 136 tiene un antecedente, digamos, más bien una decisión muy próxima, que fue la establecida en la ley 617 a comienzos del siglo del 2000. Y esa ley 617 hay que tener claridad en que se formuló con criterios de auditoría fiscal para que... ¿Por qué? Porque en ese momento las autoridades macroeconómicas percibían que había cierto desbordamiento en el gasto de los municipios
pero especialmente en los gastos corrientes, en los gastos atinentes a su funcionamiento. Entonces produjeron una norma en la que se establecían las 6 categorías de municipios y a través de esas categorías se ponían límites a los gastos de funcionamiento, particularmente en las personerías, los gastos de los concejales, los gastos del mismo equipo administrativo de la alcaldía. Y fue formulada con esos criterios. Pero a renglón seguido en la 617 se estableció que para crear un nuevo municipio debían garantizarse dos condiciones. Que el municipio, que pues obviamente anteriormente debía ser un centro poblado, debería tener como mínimo 14.000 habitantes. Y en segundo lugar, que debía garantizar durante un periodo no menor a 4 años la generación del equivalente a cierto número de salarios mínimos legales como ingresos corrientes, ingresos propios, que eran alrededor de 4.000, de 15.000 salarios mínimos legales. Bueno, yo me hice la pregunta, aquí siguiendo la noción de trabajada por Angie y por Juan Andrés, ¿qué pasaría si en el 2023 tomáramos esa decisión de aplicar esos criterios de creación municipal a los municipios? Resulta que en el 2023 solamente 479 de los 1.120 municipios cumplirían ambas condiciones. 429 municipios no cumplirían ni la regla poblacional de los 14.000 ni la regla fiscal de generación de ingresos corrientes. Y 195 cumplirían solo una de las dos. En síntesis, de nuevo, llegamos a la cifra de que el 60% de los municipios colombianos hoy en día no cumplirían esa condición. Eso plantea una complejidad poblacional y fiscal muy aguda en esta coyuntura en la que se discute la ley de competencias como resultado de la aprobación del acto legislativo 3 el año pasado de reforma al sistema general de participaciones. ¿Por qué? Porque en su parágrafo tercero, esa reforma constitucional, ese acto legislativo 3, exige que la nueva ley de competencias esté orientada así por las capacidades que tienen los municipios, y esas capacidades son inseparables del recurso humano, de la base humana que tienen los municipios, pero además que deben cerrar las brechas sociales. Y esas brechas sociales tienen el componente poblacional allí que es inmanente, es inseparable. Estas discusiones son las que desde la Facultad de Economía del Externado estamos planteando al grupo asesor de la reforma a la ley de competencias con base en el libro País Raquítico, País Robusto. De hecho, fíjense que hubo un ajuste también de las competencias, una ley que vino a reforzar esos condicionamientos para la nueva creación de municipios, que es la 1551 de 2012, y aquí ya establece que el tope poblacional, el punto base para generar un nuevo municipio son 25.000 habitantes. Y entonces aquí pues se va a incrementar ese porcentaje casi al 78% de los municipios que hoy en día no cumplirían con ese requerimiento. Entonces, fíjate que además esto viene acentuado por otra cosa que mencionaba el profesor Oscar hace un rato, y es el tema del envejecimiento poblacional. Porque entonces la otra condición es cumplir con un mínimo de 15.000 salarios mínimos legales vigentes como producto de los ingresos corrientes de libre destinación como municipio. Y eso implica entonces pues que haya un dinamismo económico y que haya fuerza de trabajo. Pero el proceso migratorio ha hecho que justo en estos municipios que tienen poco poblamiento hoy en día, pues se tenga una estructura poblacional de volúmenes altos de envejecimiento. Entonces ahí empiezan a generarse muchos desequilibrios en términos de la gestión municipal, que si bien ponen en riesgo la sustentabilidad
poblacional, por supuesto, pero también de todas las otras dinámicas del desarrollo, todavía no se tiene claro cómo pierden su municipalidad en sí misma, porque lo que cambia es la categoría. Entonces, si era un municipio de categoría 3 y perdió población, baja, y entonces tú vas a tener municipios con población menor a 10.000 personas, que son los de categoría 6, y ahí queda, ¿no? Ese menor a 10.000 abarca incluso municipios que tienen por debajo de 5.000 personas hoy en día. Pero entonces no pierden su municipalidad, es decir, la entidad territorial no se pierde, no hay nada establecido en cuanto a ello. Entonces se sugiere quizá implementar métodos de asociatividad territorial para poder fortalecer las competencias y poder hacer que estos espacios geográficos, que además pues obviamente están poblados y hacen que cobre ese concepto de territorio, pues permitan tener un mayor dinamismo. Pero eso requiere sin lugar a dudas el establecimiento de políticas claras en términos sociales y económicos que dinamicen el retorno de la población joven. Muy bien, esa pregunta va para Juan Andrés. Estamos de acuerdo que estudios recientes han señalado que el envejecimiento poblacional va a tener un impacto tanto en nuestro sistema de salud y en el sistema pensional. Además, se cree que esto puede frenar el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Juan Andrés, ¿qué tanto estamos subestimando el vínculo existente entre demografía y crecimiento económico? Samuel, mire, esa pregunta es supremamente importante y la respuesta puede ser muy simple, y es que las variables demográficas han estado ausentes durante muchos años de la discusión política. Pareciera que no fuera un factor relevante. Y nosotros lo que estamos haciendo el llamado, y lo que llevamos haciendo 20 años el llamado, es a que lo demográfico es un factor determinante del desarrollo. Y hoy más que nunca lo estamos viendo. Digamos, durante los años 60 y años 70, el llamado era a frenar el crecimiento. Teníamos todo este auge de las políticas ambientales que nos decía que no había recursos para todos, que teníamos que frenar el crecimiento, y fíjese que hoy estamos en otra orilla, ¿no? Como que volviendo a tener el llamado a lo demográfico sin marca factores preponderantes para el desarrollo. Y en ese sentido, esta pregunta que usted hace sobre el envejecimiento, pues me parece que es tentadora en términos de decir el envejecimiento no es una condición futura, no tenemos que esperar a ser España o a ser Italia, la tenemos presente en nuestros territorios. Hoy está jugando. Tenemos territorios muy envejecidos, Bogotá, el eje cafetero, y eso supone un reto muy importante para las políticas, las sociales, las fiscales, las económicas y las culturales. Y voy a referirme solamente a una de ellas, que hoy miramos con mucha preocupación. Ligado a los sistemas de protección social, hoy la pregunta que nos hacemos es, ante el envejecimiento y la reducción del tamaño de los hogares, ¿quién va a otorgar el cuidado a las personas mayores? ¿Dónde están los cuidadores? ¿Quién va a proveer la carga del cuidado? Esas son preguntas muy importantes hoy porque es de muy alto costo social. Y la pregunta es, ¿dónde están los recursos? ¿A quién le corresponde? ¿Va a recaer sobre el Estado cuando es una actividad que tradicionalmente se había pensado para el ámbito privado y había generado estas desigualdades entre hombres y mujeres? Las mujeres proveedoras del cuidado. Hoy, cuando eso se rebaraja, pues tenemos una discusión enorme, ¿no? ¿Dónde está la provisión de recursos para el cuidado? Esa es solamente una, pero las otras que usted señala, el sistema pensional pues también entra en riesgo, los sistemas de seguridad social en salud, al cambiar el perfil epidemiológico y pasar a enfermedades crónicas, también son de muy alto costo. Es decir, no es para asumirlo con miedo, pero es para empezar a prepararnos para un entorno de una sociedad que envejece, y en nuestro caso envejece a un ritmo muy acelerado. Esa idea que has tocado, Juan Andrés, de la dimensión, tenemos metida en la cabeza del tiempo, de que el envejecimiento será una cosa que nos llegue inevitablemente en el futuro. Es una reflexión inquietante y requiere de una
abstracción también en un sentido particular, pero además tú ya te has aproximado un poco al decir que este no es un fenómeno solamente de los colombianos y de este trópico que somos nosotros, sino que es un fenómeno global. La ausencia de políticas y de visión de futuro sobre este asunto tiene implicaciones muy variadas. Permítanme colocar un ejemplo un tanto coloquial sobre el fútbol. La selección de Italia fue capaz de vencer en un mundial al todopoderoso Brasil. Era la mejor selección de Brasil en todos los tiempos porque además de tener talento tenía poderosos atletas que se gozaban el fútbol, como Sócrates, como Zico, como el mismo Falcao. Pero luego de ese triunfo descomunal, el fútbol italiano entró en un declive. Y si uno se pone a revisar la edad media de los futbolistas, pues déjeme decirle que Paolo Maldini siguió siendo marcador en Milan y en la selección italiana, bordeando los 40 años de edad. Y de repente empezó a perder partidos que eran imperdibles con equipos de menor edad, porque eso se nota en el rendimiento físico. Eso es inocultable. Otros países ya se han percatado de eso sobre el envejecimiento y es el caso de Japón. Cuando la hija de un amigo hizo viaje por Italia y también por Japón, llegó sorprendida y me dijo: Oscar, también hay niños. Y ese también me llamó la atención, entonces yo después les pregunté a los papás y ellos me dijeron: no, es que nos tocó llevarla a una escuela para que viera que también hay niños. Y ese es el grado, son ejemplos tal vez muy coloquiales, pero dan cuenta de esas aristas sociales que tiene el envejecimiento. Hoy en día se ve a la persona que envejece como una carga para el sistema pensional, cuando muchas veces tiene un saber, y en esto Japón es sabio, la tradición japonesa es muy sabia, porque las personas de edad son las que tienen el saber más acumulado, tienen la sabiduría. A ellos es a los que se les consultan decisiones cruciales para todo un vecindario, para toda una ciudad, para toda una metrópoli, para todo un país, porque la vejez, digamos, siguiendo un poco la tradición confuciana de los vecinos de China, es sabiduría. Mientras que en otros países la emergencia de los jóvenes los lleva a tomar a veces decisiones arbitrarias. Y esa es una idea, Juan Andrés, de esa visión de futuro para ponderar un poco mejor la llegada de la senescencia, la senectud, porque hay un saberes acumulados que pueden ser aún aprovechados socialmente. Es verdad, ¿cuántos de nosotros nos decimos: no, yo ya quiero parar de trabajar? Pero quizá lo más adecuado sería decir: yo quiero seguir aportando, pero con otro ritmo de vida, pero todavía puedo ser productivo. Y Japón está diseñando políticas laborales en ese sentido, pensando en el siglo XXII. Nosotros todavía estamos pensando en recuperar en nuestra reforma laboral derechos perdidos de 1951. Entonces hay diferencias, Samuel, para decir cómo afectan las decisiones que nos competen en política económica y demografía al crecimiento y al bienestar, a la generación de riqueza. Con todo lo que mencionan, incluso con lo que hablaba Sanji de la ley de competencias, es supremamente importante incluir definitivamente a la geografía como una variable económica. Y con esto pues me gustaría cerrar la pregunta de pronto para todos, y es: con toda esta discusión, ¿qué se puede hacer para mitigar el despoblamiento, repoblamiento o reorganización territorial? ¿Debemos pensar de pronto en una política de repoblamiento o en una reorganización territorial como mucho más realista? Angie, tú mencionabas algo al respecto y pues de unos avances en las discusiones sobre la ley de competencias y sobre los municipios. Yo creo que ya nos diste unos indicios, pero quisiera que concluyéramos con eso cada uno diciendo qué opina. Bueno, pues yo podría decirte que ante todo es evidente que estamos ante un escenario heterogéneo de desarrollo, que parte por el reconocimiento de las características de población. Fíjate que aquí hemos estado hablando de lo dinámico,
de los nacimientos, las defunciones, la migración, pero en términos de estructura es muy importante hacer ese reconocimiento de cara a plantear políticas públicas que apunten justamente a la atención de necesidades de la población que realmente habita el territorio. Entonces, esto geográficamente pues demarcaría muchas desigualdades de las que hoy por hoy pues se están presentando en el país. Es un tema de reorganización de lógicas en función del poblamiento, pero también en función de la capacidad física y ambiental, el recurso que hay, las condiciones climáticas y cómo se reactivan, por ejemplo, procesos productivos en áreas rurales que seguramente van a generar unos flujos de retorno migratorio y van a reactivar pues la dinámica territorial. Adicionalmente, pues también se piensa en esquemas asociativos, ¿no? Que incluso se sugieren desde la Constitución política, en donde pues se van a hacer algunos enlaces territoriales o se pueden hacer en aras de buscar un objetivo común que apunte justamente a garantizar la calidad de vida y la atención de necesidades básicas de la población. Juan Andrés, ¿quieres mencionar algo? Sí, a ver, yo creo que hay varios elementos a considerar allí. El primero es que necesitamos una visión sistémica del fenómeno. Poblar o repoblar, crecer o no crecer, va a depender de un juego de interacciones con otras variables. Y por eso nosotros siempre llevamos 20 años pues pensando cómo mantener los mayores equilibrios posibles entre lo poblacional, lo ambiental, lo social y lo económico. Allí está para nosotros la clave. No tomar una decisión en favor de uno sin contemplar los otros puede traer efectos adversos para mantener los equilibrios sistémicos. Ahora, en términos de competencias, yo creo que vale la pena repensar el esquema de competencias si todo el mundo tiene que hacer de todo como lo estamos haciendo hoy. Si todos los municipios están en capacidad de gestionar salud, educación, vivienda, justicia, etc. Para mí, creo que Angie ya lo ha señalado, podría ser clave repensar otro tipo de esquemas de asociación, una redistribución de competencias de manera diferente, que haga posible gestionar el desarrollo de manera articulada, porque además cada uno pensando por su cuenta va siendo inviable y va generando brechas territoriales como las que hoy tenemos. Yo creo que con esas dos ideas me quedo. La cuestión de la geografía es discernible desde varios puntos de vista. Por supuesto que la geografía física es una cuestión que no se puede ocultar. El macizo colombiano tiene 8.000 picos, o sea, es una orografía compleja. Es nuestra estrella fluvial. Nacen los dos principales ríos, el Cauca, el Magdalena, allí. Por tanto, también la densidad del bosque es grande y la frontera agrícola es pequeña. Escasea la frontera agrícola. Hay escasez de frontera agrícola en el macizo colombiano y eso juega un papel decisivo en la reproducción de la población. En La Guajira no hay picos, por ejemplo, pero tampoco hay agua. Escasea el agua. Entonces, podríamos seguir hablando y la cuestión es, no podemos pasar por alto esa dimensión geográfica. Pero para efectos del análisis de las dinámicas poblacionales, económicas, locales, se requiere una nueva aproximación un tanto diferente. Mi punto de vista es el siguiente. Yo llego a Salamina, por ejemplo, ahí en el eje cafetero, y encuentro que Salamina es el municipio que tiene el crecimiento vegetativo de signo negativo más preocupante. Y eso es una cosa. Oiga, me encuentro en Salamina y encuentro esto. ¿Qué va a pasar en Salamina? Es la gran cuestión. Y eso geográficamente tiene explicaciones, las fluctuaciones a veces muy volátiles del café, de los reintegros cafeteros, el monocultivo, en fin. Pero eso es Salamina. Eso, en términos geográficos, es inquietante. Pero es más inquietante cuando encuentro que el municipio de al lado
tienen un fenómeno semejante. Ya son 2 con los mismos rasgos. Y después sigo andando y el tercero y el cuarto, el quinto. Es decir, la geografía tiene hoy en día desarrollos muy poderosos para decir cuál es el patrón que estamos observando. Si hay conglomerados de municipios en raquitismo poblacional, si por el contrario es un fenómeno aleatorio o si más aún es un fenómeno disperso. Y esas 3 características del fenómeno en términos geográficos, patrón aglomerado, patrón disperso o patrón aleatorio, exigen políticas distintas porque esto no se resuelve meramente en la alcaldía municipal. Esto requiere una visión de país, una visión de Estado, y creo que nosotros hoy por hoy afrontamos un déficit de Estado. Miren, ¿por qué se logró llevar adelante la reforma que pasó a Francia de un centralismo más agudo que el de nuestro país? No pasó al ámbito federal, sino que siguió derecho a la reorganización regional de Francia de cara al peligro del Brexit, por ejemplo. Y fue porque hubo un hombre de Estado detrás de la reforma. François Hollande fue capaz de decir las reformas que se requieren en el Estado y en la dimensión territorial, el modelo territorial de Estado, para que Francia resista el embate del Brexit, resista el embate del despoblamiento y pueda seguir en la cresta de los países top en desarrollo, es esta. Se necesita un hombre de Estado que esté poniéndole la cara al fenómeno. Hoy, díganme ustedes cuál es el hombre de Estado que está detrás de la ley de competencias. Si tenemos una visión como la del exministro Cristo o si tenemos una visión como la de Benedetti, que le dice a los alcaldes y gobernadores, eso es asunto suyo, resuélvanlo ustedes. Así no se construye un Estado que le ponga la cara a este problema. Por esas razones es que participamos desde Economía en el Consejo Asesor de la Reforma Territorial y la Ley de Competencias, y por eso es que este libro, País Raquítico, País Robusto, es el principal insumo que hemos llevado para la discusión que se está dando allí. Por eso invitamos a nuestros lectores a leer esta obra. Muy bien, con estas conclusiones hemos llegado al final de este episodio de Economía Entre Líneas. Le agradecemos mucho la participación a nuestros queridos invitados, profesora Angie, profesor Alcar Alfonso, profesor Juan Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía, y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y compartir este podcast con quienes quieran descubrir una economía más cercana y reveladora. Hasta la próxima, y que las ideas sigan moviendo el mundo. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía Entre Líneas.